Saludos oyentes de Radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 5 de noviembre del año 2024. Una semana después de la tragedia, hoy se cumplen 7 días, el Gobierno de España se ha reunido en un Consejo de Ministros ordinario, el habitual de cada martes, para aprobar un decreto con una serie de medidas para ayudar a los afectados por el temporal. Como cada vez que en la pandemia había que anunciar ayudas económicas, hoy ha salido a dar la rueda de prensa el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, y no Pilar Alegría, como cada martes, ha anunciado un plan que ha llamado Plan de Respuesta Inmediata de Reconstrucción y de Relanzamiento de la Comunidad Valenciana. El presidente ha dicho que las fases de reconstrucción y de relanzamiento vendrán más adelante, que ahora estamos en la primera fase. Sánchez ha avisado en su intervención, antes de las preguntas, de que no iba a entrar en los detalles de las medidas aprobadas, que la letra pequeña ya la proporcionarían por la tarde en la página web de la Moncloa. Las medidas son numerosas. No me voy a detener a explicarlas todas. A partir de esta tarde, los medios de comunicación, después del comité de crisis, serán informados desde el punto de vista técnico. Los medios de comunicación, los ciudadanos van a ver una banner en la página web de la Moncloa donde podrán clicar y ver todos y cada una de las medidas de ayudas, beneficios fiscales, que a continuación voy a explicar de manera, sobre todo genérica, pero centrándome en algunas, particularmente en las más importantes, a disposición de los ciudadanos de esas zonas afectadas. Por tanto, esta tarde tendrán habilitada esa web, esa banner, será con la palabra DANA, para que los ciudadanos y ciudadanas y también los medios de comunicación puedan conocer más el detalle de todas estas medidas. Después de este aviso, se supone que para que no le preguntaran por la letra pequeña y el detalle de las medidas, el presidente ha ido enumerando esas acciones que el Gobierno considera más relevante. Lo ha hecho en forma de titulares sin entrar en el fondo de las mismas. Este es un resumen de algunas de las cifras anunciadas por Sánchez. Hemos decidido cuadruplicar, repito, cuadruplicar las ayudas públicas previstas en el Real Decreto y hacerlas universales. Hasta 72.000 euros por casos de incapacidad, entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas y hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos para los trabajadores y trabajadoras autónomos, que van a oscilar entre los 10.000 y los 150.000 euros para las empresas. Estamos hablando de cifras muy importantes. En este primer Real Decreto Ley estamos hablando ya de 10.600 millones de euros. Como han visto, hay cifras que oscilan entre amplias horquillas, 10.000, 150.000 euros. Era muy importante esperar a que ya esta tarde, una vez finalizada la reunión del Comité de Crisis por la DANA, la Moncloa publicara la letra pequeña y los detalles prometidos por Sánchez en esa rueda de prensa. 3 horas después de que Sánchez hiciera este anuncio, a las 6 en punto de la tarde, Moncloa efectivamente colgaba en su página web, que por cierto ha estado caída buena parte de esta tarde, ese banner, ese anuncio que mencionaba Pedro Sánchez, esa pestaña donde al clicar podías entrar en el desgrane de las medidas aprobadas. Como han escuchado antes, Sánchez ha dicho literalmente que no se iba a detener a explicar todas las medidas porque por la tarde íbamos a conocer más el detalle de las mismas. Y con esa intención hemos ido desde este programa a la página web de la Moncloa, pero nos hemos encontrado con que efectivamente hay más medidas de las que ha citado Pedro Sánchez en su declaración, pero no hay más detalles. Por ponerles un ejemplo, la primera ayuda que aparece en la web es esa ayuda por fallecimiento e incapacidad. En rueda de prensa, Pedro Sánchez ha dicho que por este motivo el Gobierno dará a cada afectado hasta 72.000 euros. Y nosotros hemos ido al banner de Moncloa para conocer el detalle, pero nos hemos encontrado con que lo que se dice es exactamente lo mismo que decía el presidente y no se concreta de qué dependerá que se llegue a esa cantidad, es decir, qué condiciones se necesitan para que se otorgue 1.000, 10.000, 5.000 o hasta 72.000 euros, porque la diferencia es importante. Y como este
Pues muchos otros ejemplos. No hay letra pequeña de las medidas. Tenemos los titulares y lo único que han concretado hoy son las ayudas directas que se van a conceder a las pequeñas empresas, pero no en el banner de la Moncloa, sino al que puede acceder todo el mundo. Todos los valencianos, por ejemplo. Sino que el Ministerio de Hacienda ha enviado un correo electrónico a los medios de comunicación para decir que, por ejemplo, una pyme va a recibir 10.000 euros si tiene menos de 1 millón de facturación y que si tiene más de 10 millones de facturación recibirá 150.000 euros. Bueno, lo que no cambia es el importe total del paquete de ayudas. Sánchez decía 10.600 millones de euros, aunque en la presentación que hacían en la Moncloa ha reconocido que había una errata, donde ponía 10.200, eran 10.600 millones de euros, para los afectados de todo el temporal, sean valencianos, castellano-manchegos y andaluces. Era una ayuda completa para el temporal. Ayer el gobierno valenciano cifró en más de 31.000 millones lo que reclamaba el gobierno de España para solo la Comunidad Valenciana. Hoy le han preguntado al presidente del gobierno por esta petición desde la Comunidad Valenciana. Desde la Generalitat Valenciana, el presidente Mazón reclama al Gobierno de 31.000 millones de euros para la reconstrucción, si lo ven factible, si lo han tenido en cuenta en esta primera fase. El Gobierno de España va a articular un plan que tiene 3 fases. Una de respuesta urgente, otra de reconstrucción y otra de relanzamiento de la actividad de la Comunitat Valenciana, donde creo que tenemos que hacer también especial énfasis porque necesitaremos adaptar infraestructuras y actividad económica a una realidad climática que, por mucho que se nieguen algunos, existe. El cambio climático mata. De repente Sánchez ha dejado de hablar de cifras cuando le han preguntado, oiga, la Comunidad Valenciana pidió 31.000, ustedes hoy anuncian para todas las comunidades afectadas por el temporal 10.600 y Sánchez se ha puesto a hablar de los negacionistas del cambio climático. Así que no sabemos hasta qué cantidad llegará las ayudas del gobierno a las zonas afectadas cuando se culminen las 3 fases que anunciaba hoy Pedro Sánchez. Aprovechando que era el presidente del gobierno el que daba la rueda de prensa y no Pilar Alegría, los periodistas le han preguntado a él directamente, al protagonista, por lo que ocurrió el domingo en la localidad de Paiporta, donde Sánchez tuvo que huir tras ser increpado por la gente. ¿Cómo vivió usted los incidentes que tuvieron lugar en Paiporta el pasado domingo y que se haya hecho cierto relato de lo que ocurrió ese día en la línea de que el rey aguantó estoicamente los insultos y todo lo que pasó allí, pero que usted se fue? Si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible a las autoridades que estábamos allí presentes. Yo estoy bien, a mí no me van a desviar de la atención fundamental. Los protagonistas son los ciudadanos afectados, son los familiares de las víctimas, la reconstrucción y el relanzamiento de esta provincia de Valencia y otras que se han visto afectadas por esta emergencia climática. Por tanto, yo lo que quiero decir es que estoy bien. Pues si alguien lo dudaba, Pedro Sánchez nos ha dejado claro que al menos él está bien. Este era uno de los mensajes que hoy el presidente quería dejar claro. De hecho, por eso lo ha reiterado, que él está bien. El otro también lo llevaba bien estudiado. Y es una respuesta que, lógicamente, por lo argumentado, hay que decir que se llevaba preparada a la pregunta de ¿por qué no decretó el estado de alarma o la emergencia nacional? Dada la magnitud de la tragedia, presidente, ¿no hubiera sido necesario que el Gobierno asumiera las riendas de esta catástrofe desde el primer momento? Desde la COVID-19 hemos empezado a acuñar y a hacer común ese término que se llama cogobernanza. Por tanto, esa cogobernanza hace que el Gobierno de España asuma sus responsabilidades y lo haga, en primer lugar, por un propio sentido común de unidad. Lo que quiere la ciudadanía es ver a sus instituciones no peleadas, sino trabajando codo con codo, como está haciendo el Gobierno de España. En segundo lugar, además de la unidad,
está la eficacia. Entrar en una situación de sustitución de la administración de la Generalitat Valenciana sería restar eficacia a la acción y a la respuesta de los poderes públicos. En tercer lugar, el respeto institucional. Desde el Gobierno de España tenemos todo el respeto a la encomiable labor que están haciendo los servidores públicos de la Generalitat Valenciana y de los ayuntamientos. Todos somos Estado. Y finalmente hay una última razón, además de la unidad, de la eficacia y del respeto, y es la responsabilidad. Y la responsabilidad que tiene el Gobierno de España es la de ejercer sus competencias y la de ayudar al resto de administraciones a que desempeñen sus competencias con la mayor eficacia posible. Como dice Pedro Sánchez, todos nos acordamos de lo que significó la cogobernanza para el Gobierno de España durante la pandemia. Significó que el Gobierno de Sánchez hacía y deshacía a su antojo, luego daba la responsabilidad a la comunidad autónoma que no podía elegir y al que discrepaba se le estigmatizaba. ¿O es que no recordamos las fases de desescalada en la que el Gobierno decía quién salía y quién no salía y cómo a algunas comunidades se las señalaba y otras no? Eso es lo que significó la cogobernanza durante la pandemia, que los consejeros de Sanidad iban a la reunión y ponían luego el grito en el cielo porque el Ministerio de Sanidad hacía lo que le venía en gana. Sánchez también ha hablado de respeto institucional. El respeto institucional de Sánchez a los gobiernos regionales no le impidió en el pasado, ni a él ni a sus portavoces del gobierno, decir que iban a estar vigilantes por si los nuevos gobiernos que habían salido primero en Andalucía y luego en Castilla y León iban a violar los derechos de las mujeres y que si era así, ellos iban a actuar en consecuencia. Amenazaron con un 155 preventivo cuando nada había pasado y nada pasó. Ahora Sánchez se escuda en la unidad, pero decir que para que las instituciones estén trabajando codo con codo, hombre, si algo estamos viendo los valencianos y los españoles en general, es que codo con codo será a codazos, algunos. Pero si uno ve la comparecencia íntegra de Pedro Sánchez, si uno no escucha todo lo que ha dicho, si uno se queda con el resumen que hacen los telediarios, porque no van a meter todo, o con los titulares de la prensa, le reconozco que se pierden mucho. Como yo sé que ustedes, oyentes de La Noche de Radio, no se conforman con eso, y que escuchen este programa para que nosotros sí entremos en los detalles, les voy a contar algo que es mi opinión. Yo creo que hoy nuestro presidente ha hecho en su intervención y en las respuestas a los periodistas un sutil ejercicio de auténtico cinismo político. ¿Cómo? Pues repitiendo una y otra vez que él no quiere entrar en la contienda política, que no es momento del enfrentamiento ni de buscar culpables, y al mismo tiempo que decía y pregonaba y predicaba esto, de una forma hábilmente camuflada, hacía exactamente lo contrario. El debate político sobre las negligencias que se hayan podido cometer, los errores, las mejoras que tengamos que hacer en nuestro sistema de protección civil, ya vendrán. Ya tendremos ocasión de hablar de ello. Ya habrá tiempo de hablar de ello, de hablar de política, pero en ese momento le hace un centro la periodista de Apunt. Feijóo ha dicho que daría apoyo a la declaración de una emergencia nacional si consideran decretarla. Los discursos diferentes que en este caso tiene la Generalitat Valenciana y que tiene el Partido Popular a nivel nacional será algo del análisis políticos que les corresponderá a ustedes. Qué sutileza, ¿verdad?, decirle a los periodistas: fijaos que Feijóo y Mazón están diciendo cosas diferentes. La Vanguardia capta la indirecta e incide en ello. Acaba de reconocer, ¿no?, que se están produciendo discursos diferentes. No sé si esa apelación a la unidad usted cree que se está produciendo. Insisto, la unidad política e institucional para mí es la clave. Y ayer el ministro de Relaciones con las Cortes, Presidencia y Justicia, tuvo ocasión de hablar con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno, que es Vox. Sus razones tendrá. Qué delicadeza también en la puya Vox,
porque a Sánchez se le olvidó decir que hasta ayer Bolaños jamás se había reunido con Vox porque los consideraba unos apestados. Algo que a lo mejor quizá le sentó mal a Vox. No es menor el que los negacionistas del cambio climático, a quien hayan presentado primero una querella, sea la ciencia, a la Agencia Española de Meteorología. Y yo siempre tendré un agradecimiento expreso a los científicos y a las científicas. Y me gustaría que el resto de administraciones territoriales y locales hiciera lo propio. La que preside esa agencia, ya les digo yo que es más política que científica, pero habrán visto qué forma más elegante de decir que hay administraciones locales y regionales, y vuelvo a no decir nombres, que son negacionistas de la ciencia. Preguntarle si consideran una semana después si el gobierno de Mazón ha sido eficaz en la gestión de esta crisis y en la petición de ayuda al gobierno central. En fin, los análisis políticos, insisto, ya podremos entrar en un futuro, pero creo que nuestra determinación es total, es rotunda. Nosotros no vamos a entrar en el debate de si quítate tú para ponerme yo, si... No. Le preguntan si la Generalitat Valenciana ha sido eficaz y dice que no es el momento de hacer análisis políticos, pero inmediatamente después va al país. Aunque usted no quiera entrar, por lo menos de manera general, ¿qué falló? Insisto, en mi última comparecencia lo dije, lo voy a practicar durante el tiempo que dure esta emergencia. Yo no voy a entrar en debates políticos, permítame que lo diga. ¿Qué pasa si una administración autonómica lo hace mal? Tiempo habrá, tanto en las Cortes Valencianas como en el Congreso de los Diputados, de saber exactamente cómo mejorar los sistemas de protección civil y dónde también están las responsabilidades de cada cual en este aspecto. Pero yo sí le puedo garantizar, Carlos, a su pregunta, que el Gobierno de España estuvo desde el primer minuto, desde el primer segundo, incluso antes, preparado para dar una respuesta proporcionada a la magnitud del desafío colosal que esta dana nos está dejando. Así entiende la unidad Pedro Sánchez. Le preguntan si lo ha hecho bien la Comunidad Valenciana y dice, tiempo habrá de hacer la revisión de las cosas que se han hecho mal, para luego decir que su gobierno lo ha hecho muy bien incluso antes de que empezara a llover. Todos los pellizcos a Feijóo, a Mazón, a Vox, durante la rueda de prensa están ahí. Y la autocrítica, no, porque ha habido cero autocrítica. Ni siquiera para decir que las medidas urgentes se han aprobado hoy martes, porque lo único que aprobó el pasado viernes el Boletín Oficial del Estado fue el asalto a Radio Televisión Española. Y quizá ese ha sido uno de los momentos políticos más bochornosos de los últimos 7 días, lo de no se puede hacer otra cosa en el Parlamento que aprobar el nombramiento de los comisarios políticos en Televisión Española. Quizá ha sido uno de los momentos más bochornosos, pero no el único, porque puede que se haya superado hoy cuando sucedía esto en la rueda de prensa del presidente Sánchez. Desde el punto de vista económico, este plan de respuesta inmediata y las sucesivas fases que ha relatado, entiendo que van a requerir un enorme gasto económico, enormes inversiones. Todo esto se puede llevar a cabo sin unos nuevos presupuestos generales del Estado. Esta tragedia puede ser un acicate para, de alguna manera, encarrilar o desbloquear unos nuevos presupuestos. Estamos hablando de cifras muy importantes y, por tanto, eso nos va a tener que hacer revisar, pues lógicamente, el impacto que va a tener sobre el déficit público, la deuda pública. Necesitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Si antes decía que no iba a eludir mi responsabilidad de presentar unas cuentas públicas, en esta ocasión esa responsabilidad se multiplica hasta unos límites colosales. Espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer. Sánchez ha vinculado las ayudas a los afectados del temporal a que los partidos le aprueben sus presupuestos generales del Estado, lo que le serviría políticamente para tener una legislatura más apacible. Hemos pasado del si queréis más recursos, pedidlo, a si queréis ayudas, aprobadme los presupuestos. La Confederación Hidrográfica del Júcar
organismo que depende del gobierno de Sánchez es el encargado de medir e informar sobre los niveles de los cauces de los ríos de esta demarcación, la del Júcar. Dice Pedro Sánchez que tiempo habrá de revisar si la Comunidad Valenciana lo ha hecho bien, pero que su gobierno lo ha hecho muy bien desde antes de que lloviera. Pues ayer el presidente de la Comunidad Valenciana reveló un dato que hasta ahora desconocíamos, que la Confederación Hidrográfica había rebajado hasta en 3 ocasiones los niveles de alerta sobre los cauces de los ríos y que después se tiró varias horas sin emitir señales sobre lo que estaba sucediendo en el cauce del barranco del Pollo, que es precisamente el que causó luego el desastre en localidades como Paiporta. Los focos estuvieron sobre los ríos Júcar y Magro, pero el barranco del Pollo quedó, no sabemos si olvidado, aparcado, relegado durante 2 horas en las que Emergencias no tuvo información. Bien, pues con los datos que ha aportado el gobierno autonómico y los desmentidos que está enviando el ministerio de Teresa Ribera, que es el responsable de la Confederación Hidrográfica, a los medios, vamos a reconstruir para ustedes lo que pudo suceder en aquellas horas previas a la catástrofe. Aquellas horas en las que Sánchez dice que él lo hizo todo bien y su gobierno también. ¿Qué tiempo habrá para ver qué errores cometieron los demás? Esta es la cadena de avisos que se produjo el martes 29, el día del desastre. A las 11:06, según el Gobierno valenciano, a las 12:09, según el Ministerio de Ribera, la Confederación Hidrográfica del Júcar avisa vía mail a Protección Civil de que el caudal en la Rambla del Pollo es de 264 metros cúbicos por segundo y que la crecida está produciéndose muy rápida. A las 12:20, Emergencias lanza una alerta a los municipios de la zona y les pide constituir los centros de coordinación de emergencias locales. A las 13:20, la Confederación Hidrográfica del Júcar traslada a Protección Civil que el caudal del Barranco del Pollo ha bajado a 120 metros cúbicos por segundo y que además tiene tendencia descendente. A este mail le sigue otro, a las 15:04, según la Generalitat, a las 14:35, según el Ministerio, donde se informa de que el caudal está en 55,8 metros cúbicos por segundo. A las 16:13, según el Gobierno de Mazón, la Confederación manda otro correo a Emergencias. Le informa de que el caudal ha caído a 28,7 metros cúbicos por segundo. Según el departamento de Teresa Ribera, este mail se envía a las 15:50. En resumen, la Confederación Hidrográfica, que depende del Gobierno de España, dice a las 4 de la tarde del martes negro que el caudal es casi 10 veces menos que el que había a las 11 de la mañana. Así llegamos a las 5 de la tarde, la hora en la que se reúne el CECOPI. Y aquí de nuevo 2 versiones. Según el Ministerio, se notifica de manera verbal, abro comillas, el incremento generalizado de caudales, especialmente en el río Magro y Júcar, e inminente declaración del escenario 2 de la presa de Forata, cierro comillas. Pero, según la Generalitat, en ningún momento se cita en esa reunión la situación en la Rambla del Pollo. A las 18:43 es el momento en el que la Confederación Hidrográfica del Júcar traslada otra vez por correo electrónico a Emergencias que el caudal en el Barranco del Pollo es de 1.683 metros cúbicos por segundo, con tendencia ascendente y con una crecida muy rápida. Pero resulta que a esa hora estaba reunido todavía el CECOPI y el presidente del organismo estatal, que es Miguel Polo, estaba presente y no mencionó esa alerta. A las 20:11, Protección Civil lanza el aviso geolocalizado por inundaciones a los ciudadanos para que eviten cualquier desplazamiento, pero ya era tarde. Si la cronología y el cruce de versiones ya les parece a ustedes un escándalo, agárrense a lo que viene. Información que ha adelantado el diario El Mundo esta tarde. La secuencia de datos que les acaba de relatar Esmeralda ha desaparecido de la página web de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ya no está. Nosotros hemos intentado acceder y efectivamente no hay manera de encontrar ya los datos. ¿Qué han dicho desde este organismo? Que los dispositivos medidores se rompieron por la fuerte riada y que por eso la información no está disponible. Sin embargo, también ha desaparecido la información que se registró antes de las lluvias torrenciales, cuando el aparato sí funcionaba. Y para los que no somos expertos, hay una pregunta muy básica. Si el caudalímetro se rompió,
qué datos estuvieron enviando emergencias? Hace unos minutos, Hugo Morán, que es el secretario de Estado de Medio Ambiente en el Ministerio para la Transición Ecológica, ha contestado a esta información adelantada por el diario El Mundo. Y en la red social X ha dicho lo siguiente: buenas tardes, tiene una explicación muy sencilla. Se están reponiendo los elementos dañados por la dana y durante las labores estos permanecen desconectados del sistema. Volverán a conectarse en cuanto hayan sido repuestos. Gracias. Antes les he dicho que cuando Pedro Sánchez en la rueda de prensa ha mostrado el PowerPoint o la diapositiva que le habían hecho para hablar de las medidas y salía la cifra total del dinero para Valencia, bueno, para las comunidades afectadas, ha dicho Pedro Sánchez, ahí hay una rata, no son 10.200 millones, son 10.600 millones. Hay otra errata de la que se está hablando mucho hoy. Revisando el comunicado de la Confederación Hidrográfica que publicó ayer en las redes sociales, nos hemos encontrado con algo llamativo, Esmeralda. El organismo comparte un comunicado de 3 páginas, en el que detalla los datos que durante las primeras horas de la gota fría se proporcionaron al Servicio de Emergencias valenciano. En la página 3 se publica el gráfico. En ese gráfico el nivel máximo de metros cúbicos por segundo se marca en 200 a las 7 de la tarde. Sin embargo, a esa hora el caudal del Barranco del Pollo ya superaba los 2.000 metros cúbicos por segundo. Es un usuario de Twitter el que alerta de que a ese gráfico le falta un 0, a lo que la propia Confederación contesta: efectivamente, falta un 0 en los valores del caudal circulante. Lamentamos la errata, saludos. Y 40 minutos después, Dieter sube en el gráfico corregido. No es una broma lo que les acaba de decir Esmeralda. Ayer, para justificar su labor frente a las críticas que estaban recibiendo del gobierno valenciano, la Confederación Hidrográfica del Júcar emite un comunicado diciendo: esta es la información que proporcionamos a emergencias. Y donde ponía 200, hay un tuitero que les dice: ¿no os falta algo? Y dice: ah, sí, perdón, había una errata. ¿Esa fue la que le mandaron al gobierno valenciano o qué ha pasado? Hace una semana que se produjo la tragedia. En estos 7 días, ustedes no han podido escuchar una sola palabra de la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Ni una sola declaración de la responsable política de la Confederación Hidrográfica, de las confederaciones hidrográficas, de la responsable política de la EMET. Ni una palabra siquiera para mostrar su pesar por la tragedia. Nada. En estos 7 días no hemos escuchado una palabra de la número 3 del Gobierno de España. No sabemos si es porque no quiere polémicas ni nada que le pueda estropear o distraer de su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea, que todavía tiene que pasar un examen para ser elegida. Y sin embargo, desde cierta izquierda mediática, esta semana a la que se lleva criticando por no haber dicho nada es a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Le recuerdo, presidenta de la Comunidad de Madrid, no presidenta de la Comunidad Valenciana, de la presidenta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, de Andalucía. Se exigía a Ayuso a hablar, mientras Teresa Rivera no había dicho una palabra. Hoy, La Sexta le ha preguntado a Isabel Díaz Ayuso por la gestión de Mazón, los ataques de la gente a Pedro Sánchez. Escuchen su respuesta. No se puede imaginar ni el mal cuerpo que tenemos, ni lo difícil que está siendo para nosotros mantener una agenda y una cierta normalidad y una cierta sonrisa ante las cámaras cuando por dentro estamos destrozados. No puedo decirle más que vamos a estar ahí para ayudar. Tengo un sentimiento siempre de que me falta por apoyar algo más a Valencia. Y no voy a hacer declaraciones, no puedo. Lo lamento. Solo quiero lo mejor para el pueblo de Valencia, saber que vamos a llegar a todos los municipios, que no nos vamos a dejar una casa. Y es que no puedo. Me cuesta muchísimo meterme en otra cosa que no sea qué hacer desde Madrid, con los alcaldes, con la administración autonómica, cómo llevar cosas, material. Y le miento, sí, le doy una respuesta. Es que no pensamos en otra cosa. ¿Cómo ayudar? Porque es frustrante ver todas las mañanas, todas las noches, los testimonios de tanta gente de bien sufriendo y sabiendo que lo han perdido todo. Entonces, no tengo palabras. Lo siento, no tengo.
Pues solo añadir una cosa a lo que les estamos contando, y es una noticia de última hora que nos acaba de comentar nuestra compañera Maite Loureiro. Según el gobierno de la Comunidad Valenciana, los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar han reaparecido, han vuelto a aparecer. Y la buena noticia es que esta vez han reaparecido sin erratas. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.